Entonces seguimos con el estudio de cómo llegó la Biblia hasta nosotros. Sí, lo último que nos quedamos fue con la Vulgata Latina, lo que tradujo Jerónimo, cómo la Iglesia Católica se adueñó de la traducción y empezó a castigar que cualquiera tuviera una copia o que se hicieran traducciones a los idiomas que ya se estaban desarrollando. Recuerde, es bien importante la caída del Imperio Romano, ¿sí? La caída del Imperio Romano. Ahora, para continuar con todo eso, nos quedamos en la Vulgata Latina. Les dije que había pasado muchísimo tiempo hasta que vuelva a haber otra traducción y entonces vamos a ver. Sin embargo, es importante mencionar el principio de uno de los reformadores, que es John Wycliffe, ¿sí? Quiero que vean, y no se me asuste, especialmente aquellos que nunca han escuchado esto. La mayoría de personas que voy a nombrar eran sacerdotes, ¿sí? La gran mayoría de los que voy a nombrar, creo que son todos, la verdad, eran sacerdotes, ¿sí? No se me asuste por eso. Recuerde, ¿sí?, que la Iglesia Católica ha extendido bastante sus brazos, ¿sí? Y me refiero a sus ramas, sus tentáculos, pues, de alguna manera. Y la mayoría de gente abrazaba el catolicismo, ¿sí? Y quiero que también comprendamos algo, y eso es también importante para estos tiempos. No todos los católicos, ¿sí? No todos los católicos quiere decir que están ahí. Muchos católicos, decirlo de mejor manera, muchos católicos están de corazón sincero ahí. Porque hay algunos que realmente están buscando a Dios. Y como lo único que conocen es el catolicismo, están ahí. ¿Sí? Es lo que le dijo la abuelita de la abuelita de la abuelita. ¿Sí? Yo personalmente, yo les he dicho, lo he dicho en algún testimonio, yo no tenía idea de que existía el cristianismo. Y le estoy hablando ya del siglo XX, el siglo XXI. O sea, y yo no tenía idea de que existía algo llamado cristianismo. ¿Sí? Fue cuando empiezo a llegar al cristianismo, empiezo a conocer, empiezo a estudiar, y Dios me quiere salvar en su misericordia. ¿Sí? Pero quiero dejar bien eso en claro para que no se me vayan a asustar, que entonces pertenecemos a los católicos, o no sé, cualquier pensamiento que pueda llegar. No, mis hermanos, muchos de ellos, de los que voy a mencionar, todos los que voy a mencionar, abrazaron la doctrina, y todo fue por la Reforma. Abrazaron la doctrina de Cristo, de la Biblia, y se hicieron cristianos y fueron grandes hombres usados por Dios. Y uno de ellos es John Wycliffe, ¿sí? Gracias, hermanos. John Wycliffe, en el tiempo de él, era un sacerdote inglés, ¿sí? Sacerdote inglés, ¿sí? En su tiempo, cuando él vivió, la Biblia estaba únicamente en latín, o sea, ese era el tiempo de la Vulgata Latina, ¿sí? La Biblia estaba únicamente en latín. Junto con sus seguidores, mis hermanos, empiezan a producir, ¿verdad?, de manera obviamente ilícita, ¿sí? Aun cuando era sacerdote estaba prohibido que tradujeran la Biblia, ¿sí? Empiezan a traducir versiones completas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento al inglés, ¿sí? A finales de los del siglo XIV, de los 1400, del siglo XV, perdón, alrededor de los 1400, ¿sí? En el año 1400, John Wycliffe empieza a traducir la Biblia, ¿sí?, completa al inglés, ¿sí? Hasta ese momento, mis hermanos, la imprenta aún no había sido inventada, ¿sí? En los tiempos de John Wycliffe, con su primera traducción de la Biblia al inglés, de la Vulgata Latina, ¿sí?, aún no se inventaba la imprenta, ¿sí? Ahora, John Wycliffe, él vive, si usted se fija, la Reforma fue por ahí de 1500 y algo, ¿sí? Estamos hablando de 100 años antes de la Reforma, ¿sí? 100 años antes de que Lutero clavara las 95 tesis en la catedral. 100 años antes, ya John Wycliffe era uno de los primeros sacerdotes, o lo conocen como la estrella de la mañana de la Reforma, así le llaman a él, la estrella de la mañana de la Reforma. ¿Por qué? Porque cientos años antes de Lutero, Wycliffe ya tenía escritos en contra de la autoridad papal. Él mismo ya tenía escritos en contra de la autoridad papal. Debido a que no pudo encontrar, porque los sacerdotes sí tenían permitido estudiar las escrituras, ¿sí? Los únicos que tenían permitido estudiar las escrituras eran los sacerdotes,
¿sí? Y él estudiando, dijo que no pudo encontrar, ni una orden bíblica para el papado. 100 años antes de la Reforma. 100 años, más de 100 años antes de la Reforma. Y él estudiando la Biblia dijo, en sus escritos no encuentro ningún versículo, ninguna doctrina en la Biblia que hable acerca del papado. ¿Sí? Denunció la corrupción de la Iglesia Católica Romana, desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia, y fíjense muy bien la palabra que usé, desarrolló. Ninguno de los reformadores está inventando algo nuevo. Lo que están haciendo es desarrollando, expandiendo, explicándonos mejor lo que ya está aquí. ¿Sí? Si alguno de ellos enseñara en contra de la Biblia, no me importa lo que digan o quien sea, va en contra de lo que dice la Escritura. De manera que esa palabra se desarrolla la doctrina, simplemente algo que ya estaba aquí, pero lo explicamos mucho mejor. Y no nomás mucho mejor, sino en el contexto verdadero de la Biblia y sistemáticamente, que también eso es muy importante. ¿Sí? Porque desarrollar las 5 horas es algo sistemático. ¿Sí? Entonces, denuncia la corrupción contra la Iglesia Católica Romana, desarrolla la doctrina de la autoridad de la Biblia, rechazó ya la doctrina de la transustantación, ¿sí? Habló en contra de las indulgencias, repudió el confesionario y reiteró la enseñanza bíblica sobre la fe. O sea, ella estaba hablando de la solo por fe, ¿sí? Y solo justicia, y ella estaba hablando de eso, pero todavía no se le ponían los nombres que ya después vienen con la Reforma, con Lutero y más, ¿sí? Entonces, esto se lo digo para que vea ya cómo Dios estaba despertando hombres, ¿sí? A estudio de la Biblia y a querer buscar la verdad, ¿sí? Ahora quiero que vea algo. 40 años después de su muerte, de Wycliffe, 40 años después de su muerte, en 1427, ¿sí? Porque Wycliffe no termina su traducción, pero la terminan sus ayudantes. En 1427, el Papa Martín V, que fue uno de los papas, esto se lo digo nomás como no es para que se dé cuenta de lo que fue el clero católico, y es todavía, aunque lo quieran maquillar. El Papa Martín V, 40 años después de la muerte de Wycliffe, ordena que sus huesos, o sea, de Wycliffe, fueran sacados de la tumba, quemados y arrojados a un río. ¿Sí? La ofensa que fue, o el daño que causó Wycliffe a la Iglesia Católica Romana fue grande. Y el odio que le tenían duró 40 años. 40 años. El odio hacia él, que lo quisieron sacar otra vez. ¿Y por qué? Porque empezó a haber más repercusión de la obra de Wycliffe. Empezó a haber más y más y más y más y más. De hecho, decían que lo que hizo este papa, que malamente lo hizo, pero fue un simbolismo en lo que pasó con la obra de Wycliffe. Tiraron sus huesos al río, del río al mar, del mar al océano. Eso fue lo que pasó con la traducción de su Biblia al final. Y aunque hagan lo que quieran con sus huesos, ella estaba allá. ¿Sí? Entonces, después de Wycliffe, cae el Imperio Romano. ¿Sí? Y llega la invención de la imprenta. La caída del Imperio Romano, yo les dije que desataba dos cosas la caída del Imperio Romano. Por un lado, desata el tiempo del renacentismo, ¿sí? El tiempo del renacentismo, que es un gran desarrollo intelectual, musical, artístico, alrededor, bueno, principalmente en el otro lado del mundo, ¿sí? Que es el centro de todo en ese momento, ¿sí? Pero desata un gran avance en todo eso, estudio, intelectualidad. Y por otro lado, ¿sí? Desata lo que es ya un interés por estudiar la Biblia, por tener traducciones en el lenguaje que todos manejaban. Recuerde que ya estaba bastante desaparecido el latín, ¿sí? Ya tenían idiomas parecidos a los de nosotros, me refiero a los que tenemos ahorita, alemán, francés, sajón y español, ¿sí? Y en ese tiempo, en el 1440, ¿sí? Llega la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. ¿Sí? Llega la invención de la imprenta
en 1440. ¿Sí? La imprenta se vuelve el motor tanto del renacentismo como de la reforma. De la reforma y las traducciones de la Biblia y las diferentes versiones que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ese invento, si pueden poner la siguiente diapositiva, por favor, mis hermanos. Más o menos, si pueden hacer poquillo zoom ahí nomás que navegue entre la máquina. Más o menos en eso consistía la imprenta. No se los voy a explicar ingenierilmente, pero más o menos eso es lo que era. ¿Sí? Caracteres móviles, lo llenaban con tinta, lo ponían, papel, y vámonos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y uno tras otro. ¿Sí? Así era como lo tenían, como lo hacían en aquel momento. ¿Sí? Entonces, esa se vuelve el principal motor de la reforma y también del tiempo del renacentismo y las traducciones de la Biblia que van a llegar después. Muy bien, y ahora sí vamos a las traducciones. ¿Sí? Se da la invención de la imprenta y empiezan a surgir traducciones a pesar de las amenazas de la Iglesia Católica. ¿Sí? Que aunque la Iglesia Católica era muy fuerte en lo que era España, Italia, hasta Inglaterra y un poco también en Alemania, sin embargo existían lugares donde la Iglesia Católica Romana no tenía tanto poder. Y uno de ellos era Ginebra. ¿Sí? En Ginebra fungió como, esto se lo lleva aparte, ni siquiera traía. Ginebra fungió como un lugar de refugio para muchos reformadores. ¿Sí? No vamos a ver profundidad, nomás se lo digo como para que sepa. Entonces, 1524, esa no la apunte, yo ahorita le digo cuando las apunte, esa no es importante. 1524 se publica la primera traducción completa al holandés. La primera traducción completa al holandés, en 1524. 1526 se publica la traducción al inglés por William Tyndale, quemado vivo en la hoguera. Eso fue lo que pagó por traducir la Biblia al inglés. ¿Sí? 1526 fue quemado vivo en la hoguera. Esta se apúntela. 1534. 1534. Lutero perseguido por el Papa. ¿Sí? Y el emperador publica la Biblia entera traducida al alemán. 1534. Si se fijan las traducciones que están saliendo, así, por la invención de la imprenta. Sí, ya era lo mismo copiarlo mano a mano, letra por letra, y todo lo que hacían. ¿Sí? Entonces, Lutero, perseguido por el Papa y por el emperador, ¿sí? Recuerda que la Iglesia Católica no nomás era como está ahorita, ¿eh? Recuerda que en aquellos tiempos tenían poder sobre el emperador, tenían poderes en lo político, parecían reyes, ¿sí? Entonces, Lutero, perseguido por el Papa y por el emperador, publica la Biblia entera traducida al alemán, 1534. Anote la que sigue, 1543. ¿Quién se les pasó? ¿Se les pasó algo? 1543. No estoy en ingeniería, no sabe lo que es. 1534. Lutero, perseguido por el Papa y el emperador, publica la Biblia entera traducida al alemán. Traducida al alemán. ¿Sí? 1543, esa también apúntala. 1543. Francisco de Encinas. Francisco de Encinas. Publica su traducción al del Nuevo Testamento únicamente. Francisco de Encinas, traducción del Nuevo Testamento únicamente al español. Esta es una de las primeras traducciones al español, ¿sí? Desde el griego original. Desde el griego original. Francisco de Encinas, traducción del Nuevo Testamento al español desde el griego original. ¿Cuántos años creen que tendría? ¿Quién dijo 20? ¿Qué onda? Estudió la hermana, ¿eh? 20 años tenía Francisco de Encinas. A los 20 años, este joven ha publicado ya el Nuevo Testamento. ¿Sí? Al español desde el griego original. La que sigue no la apunte. 1549, traducción completa al checo. ¿Sí?
Esta, la que sigue, se apúntela. 1556. 1556. Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda. Esta es una de las más importantes. Juan Pérez de Pineda. Muchas gracias, hermanos. Juan Pérez de Pineda publica su traducción del Nuevo Testamento al español. Fíjese bien. Juan Pérez de Pineda, traducción del Nuevo Testamento al español. ¿Sí? Me dicen cuando no lo tengan anotado, porque quiero, de aquí en adelante vamos a empezar ya un poquito la historia. Del Nuevo Testamento. Traducción del Nuevo Testamento al español. Juan Pérez de Pineda, 1556. ¿Ya tenemos todos? Fíjense muy bien. Ahora sí presten un poquito de atención porque aquí en adelante es un poquito más de historia que les quería dar, nomás para que vean, para valorar lo que fue que nos llegara hasta ahorita. Esa traducción se considera, la de él, de Juan Pérez de Pineda, se considera como una de las mejores traducciones hechas al español. Como una de las mejores traducciones hechas al español, la cual fue introducida a España de contrabando. Y es importante, y ahorita me voy a decir, ¿por qué está hablando tanto de España? Porque lo que pasa en España termina repercutiendo aquí, en América Latina, en el continente americano. ¿Sí? Entonces, una de las mejores traducciones en español, ¿sí? Y la manera de poder distribuir la Biblia es de contrabando a España, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que el clero católico, junto con los emperadores que eran católicos, ¿sí? Pusieron puestos de revisión en toda alrededor de España, ¿sí? Y creo que aún dentro. Puestos de control, mis hermanos, dedicados exclusivamente a evitar la distribución de la Biblia, de las traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque para este momento ya se estaba haciendo eco bien fuerte de que estaban saliendo muchas traducciones y traducciones y traducciones. Y eso es lo que la Iglesia Católica no le convenía. ¿Sí? No quería. Entonces, cierra España con un chorro de puntos de control, ¿sí? Exclusivamente a buscar la Biblia. Una de sus tareas primordiales era buscar esas Biblias que estaban contrabandeadas, ¿sí? Ahora, aquí de este punto estoy ahorrando mucha historia. El punto es que mientras Juan Pérez de Pineda estaba haciendo su traducción, ¿sí? Llega a su puerta un hombre llamado Julián Hernández. Este hombre es bien importante. Julián Hernández. ¿Sí? Este hombre, mis hermanos, según lo describe después Juan Pérez de Pineda, era un hombre bajito, chaparrito, flaquito y medio jorobado. No era, se lo digo para que vea la mano de Dios detrás de todo esto. No era un hombre imponente. ¿Sí? No era... No. Él trabajaba con las imprentas de aquel momento. No era cristiano, pero trabajaba con las imprentas de aquel momento. Así es como se cree que llegó al cristianismo, con su contacto directo con el evangelio verdadero, por su trabajo. Sí, que trabajó en imprentas alemanas, francesas, en todo eso. Él tenía un chorro de experiencia porque se dedicaba a eso, a las imprentas, distribución y todo eso. Entonces, él se dedica a eso y es como se cree que llega al conocimiento del verdadero evangelio y Cristo lo salva, ¿sí? Entonces, él llega y se pone en contacto con Juan Pérez de Pineda, ¿sí? Le llegaron a conocer en la historia como Julianillo, por lo mismo que estaba chaparrillito. Entonces, él se pone en contacto con Juan Pérez de Pineda, llega y le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar como corrector y todo. Ay, miren, traducir vamos a decir de cualquier texto, ¿sí? Hacer traducciones o copistas, no nomás es, no, hay correctores, hay muchísimas cosas, validaciones que tienen que pasar antes de decir, ahí está, ¿sí? Muchas cosas. De manera que Julianillo lo primero que quiso fue, sabes que yo te ayudo como tu corrector y todo lo demás que se tiene que hacer. Pero después se dieron cuenta del gran problema que estaba habiendo para poder introducir las Biblias a España. Y Julianillo lo que hizo, ¿sabes qué? Yo mero.
Yo meto las Biblias a España. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía este hombre? Él llevaba tinacos, sí, por llamarlo de alguna manera, en su contexto. ¿Sí? Tinacos con doble piso. ¿Sí? Y en ese doble piso, en ese compartimiento secreto, ahí metían las Biblias. ¿Sí? Y según relata la historia, este hombre, a pesar de su apariencia, las pasaba como si sangre fría, sin temblar, y las pasaba. Fue tan así que la Iglesia Católica no se podía explicar cómo rayos estaban apareciendo tantas traducciones dentro de España. No lo entendían. Llegaron a etiquetar esta situación como una actividad diabólica, porque desaparecían en el puerto de revisión y aparecían dentro de España. Decían que era algo diabólico. ¿Sí? Y era Julianillo realmente que la estaba pasando de contrabando. Sin embargo, llega a Sevilla. Sevilla es una ciudad importante respecto a la distribución de las Biblias. Llega a Sevilla con un hombre llamado Juan Ponce de León. Y este hombre se encarga ya de la distribución en España, dentro de España. Julianillo nomás era pasarlas. Y este hombre era distribuirlas. Pero lo atrapan. Y quemado en la hoguera, torturado por la Santa Inquisición, por la Inquisición. ¿Sí? Pero no se detuvo ahí el proceso. Julianillo continuó metiendo las Biblias de contrabando. Llegado el tiempo, Julianillo es descubierto. ¿Sí? Descubierto por un hombre al que le regala la Biblia, un herrero. Él le regala una traducción y este herrero va y pone el dedo. Voy a ver de una manera. Agarran a Julianillo y él fue torturado por la Inquisición. Él jamás negó que él era yo creo que él decía que sí, que él era el que lo estaba contrabando. Jamás lo negó, a pesar de las torturas de la Inquisición. Y si he estudiado poquita historia, las torturas de la Inquisición no eran poca cosa. No eran poca cosa, hermanos. Y a pesar de las torturas, Julianillo, cuando estaba ahí, que lo estaban torturando, porque no era el único cristiano que torturaban, jamás reveló a otros cristianos. Porque revelar a otros cristianos era que fueran y matarlos. ¿Sí? Julianillo jamás reveló a otros cristianos. ¿Sí? Y a pesar de las torturas, ¿sí?, que sufrió Julianillo, acá estoy, hermanos, viene llegando la hermana Gaby, acá estoy. ¿Sí? A pesar de las torturas, mis hermanos, que sufrió Julianillo, cuando estaban torturando, animaba a los demás cristianos a que siguieran firmes en el Evangelio. En medio de la tortura, no crea que estaba ahí acostado, no, en medio de la tortura, animaba a los demás cristianos a estar firmes. Y cuando llega el momento de la hoguera, Julianillo, yo creo que estaba 100% seguro a dónde iba. Dice la historia que agarraba pedazos de madera y se los ponía aquí. Julianillo fue firme en su fe. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tanta importancia en Julianillo? Uno de los puntos de escondite de la Biblia era un convento, un monasterio católico. ¿Sí? Cerca de Sevilla. ¿Sí? Y para ese momento, muchos sacerdotes habían abrazado ya la reforma. ¿Sí? Y a causa de la Inquisición, pues los sacerdotes que estaban en ese convento ya sabían que la Inquisición iba por ellos. ¿Sí? Porque ya se había descubierto a Julianillo, porque ya se había descubierto toda la red de bibliotráfico que tenían. ¿Sí? Y ya iban tras ese convento. De manera que varios de los sacerdotes dicen, no, pues vámonos. ¿Sí? Y entre esos sacerdotes que estaban ahí, estaban dos muy importantes, que espero que ya les suenen conocidos. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. ¿Sí? Ellos dos van a ser bien importantes, entonces vamos a ver.
Pero ellos dos estaban en ese convento donde Julianillo iba y ponía las Biblias, ¿sí? Y lo resguardaban. De manera que Casiodoro de Reina, en su pensamiento, pues, ya que es convertido y todo, en su querer ayudar a la causa de la traducción de la Biblia, él desarrolla pues, su primera traducción, 1569. Apúntela. 1569. Primera traducción completa de la Biblia al español. 1569. Casiodoro de Reina. Primera traducción completa de la Biblia al español. Completa, ¿eh? Se le conoce como la Biblia del oso. Traducida por Casiodoro de Reina. Ahora, Casiodoro de Reina, ¿sí? La Biblia del oso. Traducción completa al español, 1569. Ahora, Casiodoro de Reina logra su traducción después de 12 años de persecución. O sea, ellos escapan del convento, y ahí yo me ahorro muchísima historia, pero está de país, literalmente, de país en país, escapando de la Inquisición. Durante todos esos escapes, le toma 12 años, ¿sí? Y logra su traducción. Ahora, lo que Casiodoro de Reina quería era agarrar el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, ¿sí? Ahorita vemos eso. Julianillo lo que quería era agarrar la traducción de Juan Pérez de Pineda, que era nomás del Nuevo Testamento, ¿sí? Y él traducir el Antiguo Testamento, ¿sí? Y juntarlo con el de Juan Pérez de Pineda, ¿sí? Para así tener ya un compendio completo de la Biblia española. ¿Qué es lo que pasa? Que por causa de las persecuciones, ¿sí? No logra unirlos. Y él tiene que traducir la Biblia completa. ¿Sí? Su motivante era juntar el de Juan Pérez de Pineda, no puede, y de manera que él se ve obligado a traducir la Biblia completa él mismo. Y se le conoce como la Biblia del oso. ¿Sí me pueden ayudar otra vez con el zoom, por favor? Sobre todo en la imagen. ¿Por qué se le conoce la Biblia del oso? Por la imagen que está en la portada. ¿Sí? Ahí como lo pueden alcanzar a ver más o menos. ¿Sí? En la portada tenía un oso, ¿sí? Como agarrando miel de un tronco, y ahí más abajo tiene una Biblia, ¿sí? Tiene una inscripción que, si no me equivoco, es el texto que nos estamos aprendiendo. ¿Sí? La gloria del hombre va a pasar, pues la palabra de Dios no. La palabra de Dios va a permanecer. ¿Sí? Entonces, por eso se le conoce la Biblia como la Biblia del oso, simplemente por la portada que tenía. ¿Sí? Ahora, Casiodoro de Reina, muchas gracias. Casiodoro de Reina logra imprimir 2.600 ejemplares de la Biblia completa al español. ¿Sí? Pero adivine qué. Muchos de esos fueron quemados por la Inquisición. Muchos de esos ejemplares fueron quemados por la Inquisición. 300 copias fueron enviadas al continente americano. 300 copias fueron enviadas al continente americano. Pero tristemente fueron quemadas todas en Santo Domingo. ¿Se da cuenta que vamos más para acá? Todas fueron quemadas en Santo Domingo. ¿Sí? Más las muchas que ya había quemado la Inquisición. Entonces, vámonos a 1602. 1602. Quiero que se haga cuenta, hermano, que no tiene mucho, ¿eh? O sea, no es mucho realmente. 4 generaciones atrás, 5 generaciones, no es mucho. ¿Sí? 1602 se publica la primera versión Reina Valera. Ahora sí ya es algo que usted tiene en sus manos. ¿Sí? Se publica la primera versión, es la palabra que estoy usando, ¿eh? La primera versión Reina Valera. ¿Sí? Fue la traducción de Casiodoro de Reina más la revisión de Cipriano de Valera. ¿Sí? 1602, primera versión. Usted lo que tiene ahorita, vamos a ver, es la revisión 1909 o 1960. Esta es la primera versión de la Reina Valera. ¿Sí? 1602, primera versión de la Reina Valera. Es
¿qué es lo que pasa? Agarra la traducción de Castillo de Reina y Cipriano de Valera, que ya era un experto traductor, con estudios en Oxford. Quiero que vea que no eran cualquier persona tampoco. ¿Sí? Él había estudiado en Oxford, ¿sí? Que son las universidades más prestigiosas hasta el día de hoy. ¿Sí? Cipriano de Valera lo que hace es, funge como revisión de la traducción. Se empieza a revisar y hace correcciones a la traducción previamente hecha, la Biblia del Oso, por Castillo de Reina. De manera que cuando termina la revisión de Cipriano de Valera, ahora sí la publican y se conoce como la versión de la Reina Valera. ¿Sí? Unen sus dos apellidos, Reina Valera. ¿Sí? Y se conoce, si pueden poner la siguiente diapositiva, como la Biblia del Cántaro. ¿Sí? Se conoce como la Biblia del Cántaro. Otra vez, si me pueden ayudar con el zoom, ahí en la imagen. ¿Sí? Esta Biblia, esta primera versión de la Reina Valera se conoce como la Biblia del Cántaro. Por lo mismo, mis hermanos, por la portada. ¿Sí? Por la portada. De manera que cuando le digan a usted la Biblia del Cántaro, bueno, es la primera versión, ¿sí?, de la Reina Valera. Ahora, después de esta primera versión, ¿sí? Ya tenemos todos más o menos. Después de esta primera versión, mis hermanos, se siguen publicando revisiones. ¿Por qué? Por dos cosas. Y quiero que esto lo podamos asimilar y comprender. Número uno, la arqueología va descubriendo más manuscritos. ¿Sí? En consecuencia, ¿sí?, encuentra manuscritos más en mejor condición, ¿sí?, o más antiguos, o más relevancia. Entonces, al transcurso de los años, la arqueología ha descubierto, después vamos a hablar de los rollos del Mar Muerto, pero la arqueología empieza a descubrir, con el paso de los años, hasta el día de hoy, empieza a descubrir mejores versiones, mejores manuscritos, ¿sí?, mejores copias de las traducciones desde el original, ¿sí? Por eso ha sido la necesidad hasta el día de hoy, ¿sí?, de publicar diferentes revisiones y diferentes Biblias. ¿Sí? Ahorita vamos a ver lo de las diferentes Biblias. Entonces, desde esa versión de 1960 de la Biblia del Cántaro, se siguen publicando más revisiones. Y una de ellas es la que nosotros usamos como iglesia local. Le digo como iglesia local porque la más popular es otra. La revisión 1909. ¿Sí? Si usted abre su Biblia, en las primeras páginas, si usted abre su Biblia, ahí no la tiene, en las primeras páginas, dice antigua versión de Castillo de Reina, ¿sí?, 1569, ¿sí? ¿Se da cuenta? ¿Cuál es esa? La Biblia del Oso, ¿sí? Revisada por Cipriano de Valera, 1602, ¿sí? Y cotejada posteriormente con diversas traducciones, con los textos hebreo y griego, y te da otras revisiones que ha habido. Eso nomás es su portada de la Biblia, ¿sí? Ahí le dice la información de dónde están sacando la información. En la pura portada de su Biblia. Sí, cosa que a lo mejor a veces ni siquiera leemos o revisamos. ¿Sí? Entonces, la que usted tiene, bueno, en mi caso yo tengo la 1909, ¿sí? Después sale la 1960, la revisión de 1960. Igual sigue siendo Reina Valera, ¿sí? Esa traducción es la más popular hasta el día de hoy. En la mayoría de las iglesias cristianas, si usted ve el día de hoy, la traducción más popular es la 1960. ¿Sí? Ahora, es que no quiero que se me revuelva con esto. Hay dos maneras de traducción. ¿Sí? Hay dos, pues sí, maneras, enfoques de traducción. ¿Sí? Una es la traducción dinámica. ¿Sí? Una de ellas es la traducción dinámica. ¿Qué es eso de la traducción dinámica? O sea, los que traducen la Biblia con traducción dinámica, lo que hacen es nomás exponer la idea del texto. ¿Sí?
no necesariamente es literal. ¿Sí? La traducción dinámica, ¿sí? Es la traducción, es la exposición de la idea del texto, no necesariamente literal. ¿Qué es lo que hace? Si la Biblia es que no sé qué ejemplos puedo poner. Hay palabras que a veces leemos aquí en la Biblia que no son tan cotidianas en nuestro español. ¿Sí? Entonces lo que hacen ellos es, ok, ya sabemos qué significa esto, que no sé, hay muchos ejemplos, pero algo que significa, alguna palabra que esté complicada en nuestro español, ¿sí? Ellos la agarran y nomás ponen la idea, ¿sí? Nomás la pura idea, pero no es literal. Esa es la traducción dinámica, ¿sí? Exposición de la idea, no literal del versículo, ¿sí? Y después está la traducción equivalente formal. Traducción equivalente formal. Esa traducción es literal, ¿sí? Esa traducción es literal. La Reina Valera es traducción equivalente formal, ¿sí? O sea que es una exposición literal de la traducción de la Biblia, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Las traducciones literales, ¿sí? Las traducciones literales. Porque la traducción dinámica, como nomás exponen la idea, ¿sí? Pueden estar, y se ha dado el caso, que omitan cosas o palabras muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, se me vino uno, gloria a Dios. La Nueva Biblia de las Américas, no, perdón, ¿cuál era? No, sí, perdón. La Nueva Biblia de las Américas, esa fue publicada en 2005, es reciente. Esa fue en traducción dinámica. Y por ejemplo, en el Salmo 8, ¿sí? Donde dice, menciona la palabra hijo del hombre. En la literal, menciona hijo de hombre, ¿sí? En la traducción dinámica dice todo ser humano. Hijo de hombre, eso ya es doctrina, teología. Hijo del hombre es un título del Mesías. Es una palabra importante, hijo de hombre. No lo pueden traducir simplemente como ser humano, ¿sí? Ese es un problema grave, ¿sí? Es un problema grave. Entonces, ese es el problema y lo peligroso de las traducciones dinámicas, que nomás exponen la idea y quitan todo lo literal y a veces se omiten cosas bastante importantes. Ahora ya llegamos hasta la traducción que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Otras traducciones es la Biblia de las Américas. Fíjate, ahorita dije la Nueva Biblia de las Américas. Esta Biblia, la Biblia de las Américas, sin ponerle la nueva, ¿sí? La Biblia de las Américas se publicó en 1986, la Biblia de las Américas. Creo que, no sé si la puse ahí en la... No la puse, ¿verdad? Ok. No, en la presentación de PowerPoint, no la puse, ¿verdad? Usted la va a encontrar como L, B grande, LA. Eso es el acrónimo. L, B grande, LA. ¿Sí? LBLA. Así lo va a encontrar. Cuando la vea, así lo va a encontrar. La Reina Valera la va a encontrar como RBVR. ¿Sí? La Reina Valera. Ahora, la Biblia de las Américas, que fue publicada en 1986, esa sí fue una traducción literal. Pero la Biblia de las Américas, la de 1986, esa sí fue una traducción literal. Pero ¿qué es lo que hicieron? Trataron de traducirla a un español más entendible, ¿sí? Y con reglas de gramática moderna, pero conservaron la literalidad, ¿sí? De los escritos, ¿sí? Después ya llega la nueva versión, después está la nueva Biblia de las Américas en 2005, que ya cambia a traducción dinámica, ¿sí? Y otra versión es la nueva versión internacional, NVI. NVI. La nueva versión internacional es traducción dinámica también. Yo a veces uso esa, ¿sí?
Pero siempre reviso que no se me esté yendo por otros lados. ¿Sí? De hecho, mucho durante Hechos la usé. En el estudio de Hechos usé mucho la nueva versión internacional. ¿Por qué nos ayuda? ¿Por qué nos ayuda a conocer las diferentes versiones? ¿Por qué nos ayuda a entender más el contexto de lo que el texto que estamos leyendo y el contexto de lo que estamos leyendo? ¿Sí? Ahora, en este año se publicó una nueva versión. Y esa quiero hablar, no sé, yo me acabo de enterar de esta. Esta versión fue traducida por la iglesia de John MacArthur. Grace Community Church se llama. Y ellos la acaban de sacar en noviembre, perdón, en octubre, el día de la reforma, lo sacaron. Y ellos la están traduciendo de los idiomas originales al inglés, ¿sí? Y la nombraban como Legacy Standard Bible, o no sé cómo sería en español. No sé. Sí, Biblia estándar del legado o algo así. Sí. Yo no puedo esperar que la pongan en español. La quiero. La voy a comprar. Porque eso tiene algo en especial. ¿Quiénes la están traduciendo? ¿Quiénes la están traduciendo? ¿Sí? Yo la quiero comprar porque al ser ellos reformados igual que nosotros, ¿sí? Y tener muchísima doctrina igual que nosotros, obviamente van a respetar y la van a traducir yendo a la doctrina sana, ¿sí? Y no con cosas extrañas, ¿sí? Quiero que entendamos algo. Las traducciones se pueden equivocar. Las traducciones se pueden equivocar, eso lo vamos a ver más adelante. Las traducciones se pueden equivocar, pero el original no está equivocado, ¿sí? Después vamos a responder la pregunta de cómo podemos confiar en la Biblia. Si hay tantas traducciones y ya no están los originales. Después vamos a responder esa pregunta, ¿sí? Pero esa es la versión más actual que yo conozco que han sacado hasta el momento, 2021 por la iglesia de John MacArthur. Ahora, ¿por qué han sido necesarias las revisiones? Por lo que decía ahorita, por el cambio de idioma. Porque nuestro idioma español está cambiando constantemente. El idioma cambia a través del tiempo, ¿sí? La Biblia hoy, según datos del 2017, no lo apunten nomás, escúchenme. Según datos del 2017, existen 7,099 idiomas vivos en el mundo, ¿sí? Al menos una porción de la escritura ha sido traducida a 3,312 de estos idiomas. Al menos alguna porción ha sido traducida a menos de la mitad de los idiomas que existen actualmente. El Nuevo Testamento está disponible nomás en 1,571 idiomas. Y la Biblia completa está nomás en 670 idiomas, menos del 10% de las lenguas del día de hoy. Vivas, únicamente 670. Como le dije al principio, mi objetivo con esto no era simplemente una exposición intelectual o histórica. Mi objetivo con esto es que valoráramos, número uno, menos del 10% de la población de la humanidad, perdón, 10% de los idiomas que existen actualmente, únicamente el 10 tienen la Biblia completa. Es un privilegio tenerla. Es un privilegio que usted y yo la podamos leer en nuestro idioma. Únicamente el 10% de los idiomas del mundo, hermanos. Yo me sorprendí porque pensaba que eran más. Yo pensaba que eran más los idiomas que estaba en la Biblia completa y no. Valore la palabra de Dios. Valore que usted la puede tener en la palma de su mano, literalmente. Cualquiera de esas revisiones que acabo de decir, literalmente. Ahorita yo puedo accesar al griego original, porque ya está todo digital. Ahorita yo tengo mi versión de griego, se lo mostré otra vez, del griego original. ¿Sí? Estamos agradecidos con Dios, mis hermanos, por tener esto en nuestro idioma.
Y número 2, ¿qué está aportando usted en la historia de la iglesia cristiana? Yo le decía en el culto de varones, yo sé que ya me fui. Yo le decía en el culto de varones, ya voy a terminar. Decía en el culto de varones, ahí me encanta estudiar y me encanta saber de estos hombres. Pero de nada me sirve estudiarlos y que usted se los haya aprendido de memoria si usted no participa como ellos lo hicieron. Hermanos, yo quiero ser parte de esto. Yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de la historia de la iglesia. A lo mejor Dios no me va a usar para traducir toda la Biblia en algún idioma extranjero, pero Dios sí me va a usar en mi congregación, en mi familia, en la calle, en mi barrio. ¿Cómo está usted participando en la historia de la iglesia? Costó sangre de Cristo y de muchos mártires. El que usted la tenga ahorita costó la sangre de mucha gente. Literalmente hablando. Valoremos la palabra de Dios e inmiscúyase más. Y después vamos a ver eso, que es un tema que yo creo que hay que verlo, la eclesiología. Es un tema yo creo que hay que ver, porque no, como que a veces venimos de otros lados y no sabemos como que. Pero bueno, inmiscúyase en los evangelismos, inmiscúyase en la obra de la iglesia, de su iglesia local. ¿Sí? Después les voy a demostrar en la Biblia, con la Biblia, cómo Dios es su voluntad, que como cristianos permanezcamos, se me fue la palabra, pertenezcamos y nos inmiscuyamos en nuestra iglesia local. Se los voy a mostrar con la Biblia. ¿Sí? Porque muchos piensan que no está ahí, yo me voy como lobo solitario y hago lo que quiera por mi lado. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y está Pablo, que regresaba a la iglesia de Antioquía después de cada viaje misionero. Pero bueno, vuelva a orar y piense, medite en cómo usted, qué granito de arena está aportando usted a la historia de la iglesia cristiana. Amén.